Hola a todos, bienvenidos a Psicología MX. Mi nombre es Laura García y en este tutorial abordaremos brevemente la realización de la hipótesis en el protocolo de investigación. Comenzamos. Una hipótesis es una proposición o enunciado que se considera cierto de entrada, aunque aún no haya sido probado, y por lo tanto constituye una especulación o una conjetura del trabajo. Carece de confirmación o refutación mediante la experiencia, aunque sí tiene su fundamento en la teoría. Para saber si nuestro trabajo lleva hipótesis o no, debemos de tener claro el tipo de estudio o el alcance de la investigación. Dentro de los alcances de la investigación, vamos a determinar que hay 4 tipos: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Cada uno de estos tiene a su vez características particulares. Estas características son dependiendo del tipo de investigación que tú vas a realizar. Entonces, quien determina estos alcances eres tú, dependiendo de la investigación que decidas realizar. Elementos de las hipótesis. Las hipótesis contienen 3 elementos estructurales. 1. Las unidades de análisis, que pueden ser los individuos, grupos, viviendas, instituciones, etc. 2. Las variables, o sea, las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis. 3. Los elementos o términos lógicos que se relacionan las unidades de análisis con las variables y éstas entre sí. Como se mencionó anteriormente, es el tipo de estudio el que determina qué tipo de hipótesis utilizaremos. En este caso, hablaremos de las hipótesis descriptivas. Estas son hipótesis que involucran una sola variable. Se caracteriza por señalar la presencia de cierto hecho o fenómeno en la población de estudio. Estas hipótesis son simples afirmaciones sujetas a ser comprobadas y no permiten explicar el hecho o el fenómeno en cuestión. Es decir, que estas hipótesis aseguran o niegan dependiendo el hecho o fenómeno que ocurre. Veamos un ejemplo. Las personas marginadas de la Ciudad de México tienen, por lo general, una baja participación política. La variable de esta proposición es nivel de participación política y si ésta se presenta o no en las personas marginadas. Hipótesis correlacional. Es una hipótesis que expresa una posible asociación o relación entre 2 o más variables sin que sea importante el orden de presentación de las variables, ya que no expresan una relación de causalidad. Para verificarlas se utilizan pruebas estadísticas de correlación. Veamos un ejemplo. Hipótesis correlacional. El rendimiento académico de los estudiantes mejora con el cambio de estrategia de enseñanza del docente. Como podemos ver, una variable destacada aquí son las diferentes estrategias que utiliza cada uno de los profesores para enseñar. Veamos otro ejemplo. La relación entre la satisfacción de los miembros de una pareja y la fidelidad conyugal es inversamente proporcional. En este ejemplo, vamos a resaltar ahora
los elementos que debe de llevar la hipótesis. Encontramos las variables, la unidad de análisis y el enlace lógico. Hipótesis causal o explicativa. Relaciona las causas con el efecto, es decir, la variable independiente con la variable dependiente. Se formula para investigaciones experimentales. Ejemplo de hipótesis causal. Si las plantas no reciben luz solar, entonces no podrán fabricar sus alimentos. Veamos dos ejemplos más de hipótesis de causalidad. La desintegración del vínculo familiar entre los padres provoca baja autoestima en los hijos. Otro ejemplo sería: todas las personas que asisten a los hospitales públicos para tratamientos padecen antes del año una enfermedad respiratoria. Cabe hacer la aclaración que toda hipótesis causal debe de tener su hipótesis nula. Por hoy es todo. Quiero invitarte a que te suscribas al canal y estés al tanto de las novedades. O síguenos en Facebook. Nos puedes apoyar dando un like o dejando un comentario debajo del video. Por favor, no olvides compartir. Como siempre, esperando que la información te sea útil. Hasta luego.